Voy a saludar con nuestro segundo invitado, el doctor Ramiro Aguilar, analista político. Con él vamos a hablar de la coyuntura política. Doctor, buenos días. Está haciendo frío en Quito, parece. Hola Jaime, ¿cómo le va? Sí, estamos con mañanas heladas y mediodía de aguacero, típico invierno de la sierra. Bueno, por acá ya comenzó a llover, ¿eh? Hoy amaneció lloviendo acá en cierta parte de Guayaquil. Eso quiere decir que se viene el invierno pronto. Esperemos que no sea tan fuerte, tantas cosas que le está pasando a nuestro país. Doctor, entrando de lleno a lo que se dio la semana anterior, el día jueves, si no me equivoco, fue la elección del Procurador General del Estado. Pero al día siguiente salió una denuncia que el Procurador es accionista del Banco Guayaquil. ¿Qué pensar con todo lo que estamos viendo? Yo no sé si estoy viviendo un sueño o una pesadilla de lo que está pasando en el Ecuador. El gobierno de Lazo, Jaime, es el gobierno de la desvergüenza. No hay códigos, no hay cánones, no hay límites. Para ellos todo es una burla, todo es ya que diablos. Si pasa, pasa, si no, poner risa de tonto. Y creo que el tema del procurador es eso, ¿no? El tema del procurador es poner a alguien de su absoluta confianza, que en principio, Jaime, a ver, vamos, en principio el procurador es el abogado del Estado y generalmente representa al gobierno en litigios judiciales y extrajudiciales. Entonces, es lógico, sí, que el Procurador General del Estado sea un abogado cercano al presidente de la República. Porque uno busca un abogado en el que confía, más aún si está conduciendo el Estado. Lo que es desagradable, burdo, impresentable, es esta vinculación no solo del Procurador General del Estado, de este señor Larrea, sino del propio gobierno con el Banco de Guayaquil. Es decir, ya tenemos un banquero que es el dueño del Banco de Guayaquil, que ha privilegiado toda la actividad macroeconómica del gobierno hacia el pago de la deuda para satisfacer los intereses de quienes son los tenedores de los bonos. Habrá que ver cuántos bonos tiene el Banco de Guayaquil, el señor Lazo, su familia. Y ahora, digamos que cierra la pinza poniendo un procurador que, además de ser de su confianza, algo que no es en absoluto extraño, aparentemente es accionista del Banco de Guayaquil. En otras palabras, Jaime, el Banco de Guayaquil está despacito tomándose todas las instancias del Estado, todos los entes del Estado, con miras, supongo yo, a que en los 2 próximos años se den agudos y rápidos procesos de privatización, donde los dueños del Banco de Guayaquil, o el dueño del Banco de Guayaquil, que ahora dirige el país, es presidente de la República, blinde todas sus opciones para llevarse al peso lo que se privatice. Doctor, eso quiere decir que si hay un conflicto con la banca, tal vez el procurador no va a hacer mucho por defender al Estado. Es que es raro que el procurador tenga conflictos con la banca. Por eso es que más bien la voracidad de Lazo, recuerde usted, era por tener al superintendente de bancos, que por cierto no sé en qué quedó esa historia. O sea, bloquearon la designación del señor que fue designado por la Asamblea y no sé si lo volvieron a designar, si eso está en el limbo, si sigue atendiendo el señor en la vereda o si hay un subintendente encargado, no sé. Pero lo que sí busca, y buscará siempre la banca, es controlar la superintendencia de bancos. El tema del procurador va más por la línea de las privatizaciones, mi querido Jaime. Y obviamente si Lazo a través de terceros va a ser postulante a adquirir bienes del Estado, entonces, ¿qué mejor que poner a uno de los accionistas de sus empresas como procurador? Claro, lógicamente que va a tener alguien de confianza, de extrema confianza. Hay que ver hasta qué punto, doctor, si el gobierno tendrá músculo político, como dice nuestro amigo Mauro Andino, para hacer todo lo que en algún momento nosotros pensamos que va a privatizar bienes del Estado. Bueno, por allí está que intenta o ver cómo hacer para vender el Banco del Pacífico, aunque eso se le ha complicado, ¿no? Y esto viene no desde ahora, viene desde el gobierno de Moreno, que yo creería que si lo quería comprar el Banco del Pacífico, más fácil lo hubiese comprado en el gobierno de Moreno. No ahora, porque ahora es el presidente de la República. Ahí habría también otro lío para el presidente.
Es que Jaime, el Banco del Pacífico quizás se vende bien en redes, es sin duda desagradable que el banquero, dueño del Banco de Guayaquil, que preside el país, quiera comprar además del Banco del Pacífico, que es un banco que manejado correctamente genera utilidad, pero el Banco del Pacífico, Jaime, es una puyuela, es una guinda en medio de un gran postre. Los activos nacionales que el gobierno está dispuesto a vender son CNT, telecomunicaciones, los derechos mineros, probablemente Petroecuador, lo que tenemos, porque no hay muchas cosas que vender, privatizar vías, privatizar El y seguro encontrar de social. alguna manera el seguro social, correcto, el seguro social, porque, a ver, Ecuador es un país pobre, tiene pocos activos, pero los activos que tiene es lo único que tiene y es lo único que vale. Entonces, privatizada seguridad social, como usted menciona, privatizada telecomunicaciones, privatizada minería, Educación. privatizado petróleos. No alcanzará a privatizar educación, creo que ese no es un negocio que le interese en lo más mínimo al gobierno, pero creo yo que, además, mire Jaime, la semana anterior hay un hecho político que pasó casi desapercibido en la agenda nacional que está llena de escándalos y de parodias. El gobierno de Lazo se reúne con una delegación del Senado de los Estados Unidos. Ujú. Esto no es teoría de la conspiración, no es paranoia, es un hecho real. Pasó de agache porque quizá el periodista que cubre Palacio Nacional, metido mucho, como le digo, entre la hipérbole y el ridículo y el escándalo, de pronto esto dijo es una reunión más. No, 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 en absoluto. Creo que la agenda que tiene el gobierno ecuatoriano, con inversionistas norteamericanos que mueven también a sus senadores hacia estos gobiernos de cabotaje, que son los gobiernos de derecha en América Latina, que a la final lo que buscan es arrastrar a los grandes empresarios, o hacer que lleguen a buen puerto los grandes empresarios. Determina la agenda del gobierno de Lazo. La agenda del gobierno de Lazo, Jaime, no es tanto el Banco del Pacífico. La agenda del gobierno de Lazo es privatizar los activos del Estado y desprestigiar los servicios públicos a tal punto que toleremos incluso la privatización de la seguridad social, la privatización del BIES. Entonces, y claro, atrás hay fuertes intereses financieros y especuladores internacionales que presionan al gobierno. Y desde luego el gobierno se deja presionar porque en muchos de esos casos será socio de estos especuladores internacionales. Los 2 años que vienen, si Lazo llega a mantenerse en los 2 años, serán años de privatización, Jaime, se lo pido. Pero para hacer todo eso necesita el apoyo de algunos, tal vez, actores políticos. Bueno, tiene el poder dentro de los medios de comunicación, entre comillas, independientes. Yo siempre lo he dicho, son medios oficiales. Por eso es que a Lazo no le interesa tener los medios públicos. Y con eso ha ido creando mensajes directos hacia la población de que las cosas están bien en el Ecuador. Y cuando presentan las noticias, los titulares, nos hablan como que el país está caminando hacia un Dubái. Jaime, permítame hacerle una reflexión pequeña. ¿Cuál es la noticia fundamental, el eje noticioso que ha tenido el Ecuador en el último año del gobierno de Lazo? Sin duda, la muerte, la delincuencia, que es imparable, las vacunas, el sicariato, la policía actuando como banda criminal. Entonces, en la mente del ciudadano, ¿cree usted que es prioridad defender los activos públicos como un concepto político, de política pública? No, en la mente del ciudadano está salir a la calle y que no le maten, que no le estafen. Y Sobrevivir. por eso es que y por eso es que al propio gobierno de Lazo no le interesa, más allá de la ficción de contratar compañías israelitas para supuestos planes de seguridad o armar a la policía, no le interesa cambiar las condiciones que se viven en las calles, porque un pueblo amedrentado, atemorizado y víctima de la delincuencia tiene eso como prioridad, pues salvarse, y no el poner el foco de análisis en los grandes temas nacionales que, como usted bien apunta, Jaime, también han sido encubiertos por los grandes medios de comunicación, que siguen siendo desde luego la primera herramienta de comunicación del pueblo llano. Claro. Hace pocos días, el presidente de la República
en un acto público, declaró al Ecuador casi que libre de pandemia. Después de 10 días, el COE nacional ya no lo declaró libre de pandemia, dijo que se eliminaban las restricciones. Otra de las meteduras de pata del presidente de la República. No sé en qué se basó cuando lanzó ese mensaje, pero bueno, cada vez que él se presenta a dar declaraciones o a hacer declaraciones públicas, nos tiene acostumbrado a que va a mandar cualquier tipo de perlas como esta, ¿no? Ahora, estamos libres de pandemia aparentemente, pero lo hace por una desesperación, tal vez porque quiere reactivar la economía y que él no se da cuenta que para reactivar la economía se necesita recursos y esos recursos no hay aquí en el país. Jaime, a ver, demos por cierto lo que dice Lazo. Es decir, que el Ecuador, contrario a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ya superó la pandemia. Demos por cierto. ¿Ok? Creámosle a Lazo esta vez. Si a usted le da una apendicitis, si a usted le da un cólico renal, si a usted se fractura, si usted necesita una prótesis de cadera, si usted se intoxicó y quiere ir a un hospital público, ¿tiene acceso al hospital público? ¿Tiene acceso a las medicinas, al equipo médico de especialidad, al equipo quirúrgico? ¿Tiene acceso? Es decir, si mañana a usted o a mí, Jaime, o a cualquiera de las personas que nos están escuchando, nos pasa algo y tenemos necesidad de ir a la salud pública, ¿podemos ir? No, para nada. Entonces, ¿en qué cambian las condiciones de salud del país básicamente por el tema de irresponsablemente, y subrayo irresponsablemente, haber soslayado ya los efectos del COVID-19? Igual tenemos que cuidarnos no solo por el COVID, sino porque cualquier incidente, la línea de vida del ecuatoriano es muy delgada en función de la atención que requeriría en caso de enfermedad. Y en el Seguro Social es lo mismo. Entonces, cuando Lazo hace esa declaración de que estamos libres de pandemia, no es porque estemos libres de pandemia. De hecho, la OMC, la Organización Mundial de la Salud, no ha levantado la calificación ni la pandemia. Es porque el hombre, como es un presidente que necesita de declaraciones pirotécnicas, porque es un gobierno vacío, un gobierno ausente. De hecho, si no hubiera las declaraciones pirotécnicas de Lazo o de cualquiera de los impresentables de su gabinete, ¿alguien tendría idea de lo que está haciendo el gobierno? No, porque no hay comunicación de políticas públicas, ni de obra pública, ni de inversión, ni de servicios públicos, porque no existen. Entonces lo único que hay son estas declaraciones pirotécnicas de un gobierno simplón y de un presidente que es un fuego fatuo, un petardo, producto de su incompetencia, de que le vale un carajo el país, de que se ríe y se burla de cada uno de los ecuatorianos y de que está esperando con todas las papilas gustativas listas cuando empiecen los procesos de privatización de los bienes públicos. Hace pocos días nuevamente el presidente mandó otra de esas perlas, que su gobierno, volvió a repetirlo, ¿no? Porque ya lo ha repetido más de 5 veces creo, que su gobierno está libre de corrupción, que en su gobierno no se ha encontrado todavía un escándalo de corrupción. Yo no sé si el presidente de la República también sigue viviendo en una burbuja, bueno, siempre lo hemos dicho. Pero y todos esos escándalos que hemos visto, donde se venden cargos públicos en las aduanas, está el caso Danubio, hay tantas denuncias donde justo el mismo presidente lo hizo, de que le habían ido a pedir dinero los asambleístas. Primero creo que los intenta complacerlos y después los denuncia. Lazo preside un gobierno voraz, un gobierno que no ha saciado su hambre de dinero, pero lo que Lazo asocia con corrupción es solamente aquello que se judicializa. Y la pregunta es clara. De los casos que hemos mencionado, Danubios, el tema de los asesores del presidente, la corrupción en la policía, a ver, por Dios, señor Lazo,
matan a una cadeta en la escuela de policía. ¿Qué es eso? El encubrimiento de los oficiales generales alrededor del criminal. ¿Qué es eso? Si eso no es corrupción, entonces ya cambiemos el diccionario. Pues, o sea, en el Ecuador las palabras se interpretan al revés. Lo que pasa es que Lasso dice, seguramente dice, como la fiscal no me investiga y no formula cargos a mis ministros, léase en el otro yo del doctor Merengue, como gracias a Dios no han descubierto o no han querido judicializar los procesos de corrupción. Les recuerdo que no hay un solo general, uno solo, que haya sido separado de la policía por el tema de la señora María Belén Bernal, a pesar de que el presidente dijo que iba a echar a 2. La palabra del presidente no vale nada, no vale nada. Entonces, como no le han judicializado, él dice, no me han trincado todavía. Y como no le han trincado todavía, entonces es un gobierno que no tiene corrupción. Él asocia no tener corrupción a que no le trinquen, a pesar de que en redes sociales y a nivel de ciertos medios que hacen públicos los hechos de corrupción del gobierno, eso es llegar a oídos sordos en manos de la Fiscalía y de la Contraloría, que por Dios no tiene ni contralor. No tiene ni contralor. Y ahí están entrabando la designación de contralor en el Consejo de Participación Ciudadana hasta buscar a quién les conviene que sea contralor. Penosa en realidad la concepción de la honestidad del gobierno de Lasso por el propio Lasso. Penosa porque tiene cero autocrítica y desde luego no le conviene mover las aguas, porque le repito, aunque sea cansón en esta entrevista, Jaime, ellos están con las papilas gustativas, están salivando los negocios que van a hacer cuando se privaticen los activos del Estado. Ahora, siguiendo con el tema de los generales finalmente no salieron. Él anunció que en 7 días primero tenían que entregar ya al teniente Cáceres, después le dio 2 días más para que lo entreguen, después vino el nuevo ministro Zapata y dijo que no se puede despedir a los generales porque no va a haber quien dirija a la policía. Eso quiere decir que el gobierno no manda, el presidente no está mandando, quienes mandan son otras personas. Los generales se han quedado y siguen en la policía. Y no solo eso, sino que Germán Cáceres se les esfuma, no lo pueden capturar. Es decir, un monstruo criminal que fue policía en servicio activo, ha logrado burlar los esfuerzos de la Policía Nacional del Ecuador, que le cuestan al país, en sueldos y salarios, más de $1.200 millones al año. En general, toda la policía. Entonces, todo el aparato policial no puede capturar a un monstruo criminal. Y la palabra del presidente no vale nada. No vale nada. Dio plazos que no se cumplieron, removió generales que no se removieron, dio plazos al comandante general de la policía que no se han cumplido. Y ahora vienen con el cuento, Jaime, de que han contratado una empresa israelí que está haciendo un plan de seguridad, que van a contratar armas, que van a contratar equipo. A ver, cuidado y la policía termina revendiendo el equipo que les entreguen a las propias bandas criminales. Porque mientras no se depure la policía, cualquier esfuerzo en un plan de seguridad será inútil. Claro. Doctor, ¿y usted cree que a la policía, a los generales, a los altos oficiales de la policía, les conviene la captura de Cáceres? ¿O tal vez Cáceres tiene algo que decir? ¿Y los generales también tienen algo que decir donde descabezan a toda la cúpula de la Policía Nacional? A ver, Cáceres fue encubierto por la policía. Uh-huh. El cadáver de la señora Bernal sale de la escuela de policía y no pudo haber sido arrestado por Cáceres, embriagado como estaba, que no podía sostener ni su moto. Entonces, es obvio que los generales de la policía encubrieron a Cáceres. La policía institucionalmente encubrió a Cáceres. Y por eso le digo, es impresentable que todo el aparato policial ecuatoriano no haya podido capturar a Cáceres. Y vengan con el cuento, porque además este gobierno es lleno de cuentos, que la última información que tienen estos ñatos es que el hombre tomó una lancha desde Colombia a Panamá. O sea, lo único que falta, o sea, es que lo vieron, pero no hicieron nada por capturarlo.
o alguien les informó o ellos crearon la información de que Cáceres, pasó de Colombia a Panamá en lancha. Les repito lo que acabo de decir. O les dieron la información o ellos crearon la información para que ya nadie joda. Es decir, ya el hombre está en el océano. Ok, en el océano. En el océano o se perdió o a algún lado llegará, pero nuestro último dato es que está en el océano. Perdón, señores, pero eso no les cree nadie. Claro, eso a cualquiera le llama la atención, ¿no? Que ha cruzado, que se ha ido a Panamá. ¿Cómo? ¿Quién entregó esa información? ¿Alguien los vio? ¿Alguien lo vio que se subió a la moto? Que lleva la moto de él que tenía acá en Ecuador y hacia Panamá. Yo no creo eso. ¿Pues quién va a llevar una moto de un país a otro? Eso es como que ponerte la soga en el cuello, pues. Eso solo lo ha creado la policía. Yo no les creo, Jaime, yo no les creo nada, mientras no haya una investigación seria, imparcial, hecha por terceros, profesional, yo no les creo nada. Lo que sí me consta es que Lasso dijo que le daba plazo a la policía para que capturen a Cáceres y no está capturado. Me consta que Lasso le dio un plazo al comandante general de la policía y ahí sigue el comandante general de la policía. Separó Lasso, me consta también, verbalmente a 2 oficiales generales de la policía y ahí están los generales riéndose de la decisión de Lasso. Entonces, lo que nos consta a los ecuatorianos es que Lasso no tiene palabra. La palabra del presidente Lasso no vale un centavo, no vale nada. No, pues y además demuestra que tiene poco interés porque se investiga este caso. Sus ministros o sus secretarios de Estado casi que no querían ir a la comisión que investiga el caso María Belén Bernal. Fueron el último día ya porque ya, pero en realidad ellos no querían ir. El presidente de la República también se ha burlado cuando la Asamblea lo ha llamado. Él no acude. Ni siquiera las conversaciones con la CONAIE, con las organizaciones sociales que estaban sentados en las mesas de diálogo, tampoco fue. Eso demuestra que no le interesan los problemas del Ecuador. Vive en una burbuja. Exactamente, Jaime. Además, en lo personal creo que no solamente es que no le interese, es que ya no gobierna. Es decir, ya el poder fáctico, el poder real se le fue de las manos. Es un personaje ornamental, un personaje que está ahí como un florero en la casa presidencial y que, le repito, para justificar su carácter ornamental, entonces lanza estos petardos comunicacionales irresponsables, además en medio de entrevistas amañadas, es incapaz de presentarse a un grupo de periodistas independientes. Es el vacío del poder y el vacío de la mente quien ocupa un poder vacío. Doctor, me gustaría poner a rodar un video donde justamente el presidente da unas declaraciones en medio de un acto público que hizo el fin de semana para luego analizarlas. A ver, pongamos el audio para que se pueda escuchar. Esto lo hizo en un acto público el presidente Guillermo Lasso, justamente este fin de semana, donde habla de los narcopolíticos. Me avisa si lo tenemos. Listo. Traficantes y que forman parte de bandas y del crimen organizado, tenían contacto con los políticos que nos gobernaban y hoy no lo tienen y no lo van a tener, porque yo no les voy a ceder el territorio ecuatoriano al narcotráfico y al crimen organizado. Yo sé que al declararlo de esta forma implica un riesgo personal para mí, para mi familia, pero yo estoy aquí ahora para defender a la familia de todos los ecuatorianos. Y creo yo que llegó el momento de trazar una línea muy clara. De aquí para allá están los narcopolíticos del Ecuador. Y de aquí para acá la democracia. Y en el 2023 debemos votar por la democracia y dejarlos que se queden en el basurero de la historia.
Ahí estaban las expresiones del presidente, doctor. ¿Cómo analizarlas? Yo quiero rescatar algunas cosas de ahí. Primero, un presidente sentado evidentemente disminuido, lo cual también nos pone en evidencia el hecho de que a lo mejor Lasso físicamente no esté en condiciones de gobernar el país, porque gobernar el país es no sentarse en el despacho presidencial, sino ir a territorio. Segunda cosa que leo de su discurso es que él afirma que las bandas criminales han tenido contactos con narcopolíticos, pero no da un nombre. O sea, no da un nombre ni de banda ni de narcopolítico, siendo una acusación tan grave. Es decir, a ver, si usted tiene como presidente evidencia de que el político Juan Pérez Denuncie. tuvo trato con dígalo, pues. No, más allá de denunciar, dígalo. A ver, el gobierno tiene evidencia y proyecte la evidencia en un acto público de que el político Juan Pérez se reunió con tales bandas criminales. No dice nada, siendo una acusación tan grave. Y luego hace un link y dice, esos narcopolíticos son los que no deben recibir votos, pero si es de reírse, por Dios, es una barbaridad la estupidez de la declaración en sí misma. Esos políticos, narcopolíticos, son peligrosísimos, que están poniendo en riesgo a mi familia, a mi vida. ¿No irán a votar por ellos del 2023? Oiga, Lasso, dice un ratito. O sea, usted no va a decir quiénes son los narcopolíticos. Usted no va a decir cuáles son las bandas. Usted lo que me dice es que no votemos por los narcopolíticos del 2023 y me lo dice sentado. Puesto gafas. O sea, no puedo mirarle ni a los ojos. Jaime, por Dios, pero es que es además un manejo irresponsable de una realidad. No es que... Yo no dudo que el narcotráfico haya penetrado la política ecuatoriana. No lo dudo. Y no dudo que el narcotráfico haya cooptado las más altas esferas de la policía y las Fuerzas Armadas. No lo dudo. ¿Y cuáles son los organismos encargados de ejercer la fuerza pública y la autoridad de la ley en cualquier gobierno? Policía y Fuerzas Armadas. Y Lasso me está diciendo que los narcos tienen acuerdos con políticos que ya no están, porque con él no tiene acuerdos, ni los va a tener, con que ya no están, y que por Dios no vayan a votar por ellos en 2023. Es la declaración más perturbada que yo he oído en años. Perturbada. Doctor, ¿y quién del gobierno tuvo contacto con Leandro Norero, alias el patrón? ¿No es el señor Ordóñez? ¿Eso qué significa? Buscó acercamiento por parte de gente del gobierno mismo, pues. ¿Qué son ellos cuando buscan acercamiento con bandas? Es un mito completo, mi querido Jaime, es un mito completo, porque además le voy a hacer una reflexión chiquita. ¿Dónde está alias Fito? ¿Dónde está alias Junior? ¿Dónde estaba Leandro Norero? En la cárcel. Es decir, el Estado ya hizo todo lo que tenía que hacer para que los señores vayan a la cárcel. ¿Para qué? Para que alias Fito y alias Junior tengan todo el poder que tienen y sigan delinquiendo. Llenos de privilegios dentro de las cárceles. Norero en un mensaje casi póstumo, enviándole un video a quien fue director del SNAI, que después es director antinarcóticos de la policía. O sea, con una mano persigo al narcotráfico, me enfrento, y con la otra mano le privilegio en la cárcel. Y el trato es: Pablito, compadre, hermano, ñaño del alma, parcero, gracias por tenerme aquí. Entonces, le repito, Jaime, de tanto nombrar irresponsablemente Lasso estos vínculos entre el narcotráfico y la política, va a tener, porque la vida tiene karma, que reconocer más temprano que tarde los vínculos de su propio gobierno o de las instituciones de su propio gobierno con el narcotráfico. ¿A Lasso le interesa que se pacifique el Ecuador?
que baje el alto índice de delincuencia, de criminalidad que vive el país? No. No, porque el neoliberalismo ve esto como una depuración social. Se están matando entre pobres, entre delincuentes, entre mafiosos, entonces que se maten entre ellos. El problema es que no se dan cuenta en estos esfuerzos hasta inconscientes de depurar la sociedad, que los fenómenos de violencia están llegando a topar a grupos sociales que no están en primera línea en relación con la delincuencia. Todos estamos expuestos a la delincuencia. Cada vez, Jaime, usted mismo habrá escuchado entre sus amigos y familiares permanentemente gente asaltada, gente robada, estafada. Todos estamos expuestos a la delincuencia. Todos, sin excepción. Pero mientras el gobierno siga usando el lenguaje de que son entre narcos que se están matando, secuestrando, persiguiendo, ejecutando, entonces el gobierno se crea a sí mismo la falsa verdad de que esto es un tema de depuración social. Y mientras lo conciban así, porque son de una derecha además desalmada, dudo mucho que tengan interés en resolverlo. Dudo mucho. Además porque les interesa tener a la sociedad pendiente siempre de no ser asaltada, robada, vacunada, que con sus reflexiones políticas en torno a la ausencia absoluta de políticas públicas, entre las políticas públicas ausentes, la política criminal. ¿Qué futuro le espera al país, así como vamos con este gobierno? Quizás es lo más triste, Jaime. Yo no le veo futuro al Ecuador. No le veo futuro. La mayoría de las personas que pueden hacerlo están saliendo del país, incluso algunos por tierra. Es un país sin objetivos, sin prospección, sin calidez incluso, Jaime. Es decir, uno no puede seguir oyendo las estupideces que salen del despacho presidencial sin darse cuenta de que está gobernado por alguien que realmente es muy deficitario. Y entonces eso transmite una desolación nacional, porque si ellos no pueden resolver el problema, que tienen el poder, que tienen los recursos, que tienen la fuerza, que tienen la ley, ¿qué podemos hacer los ecuatorianos? Entonces, no quiero pecar de pesimista, usted sabe cuál es mi forma de pensar siempre. Camine, compadre, que peores cosas ha visto el mundo. Usted tiene que salir, llegar vivo a casa cada noche y llevar el pan bajo el brazo. Sonreírle a la vida, porque finalmente es eso la vida, pero eso es la concepción individual de la vida. En la concepción social, la concepción colectiva de la vida, veo lamentablemente un país que, si usted me pregunta, me apura ya y me dice, a ver, ¿cuál es el futuro del país? Le digo, no veo futuro. Así, con Lazo, no veo futuro. La semana pasada yo entrevistaba en este espacio al doctor Carlos Julio Emanuel, y él confesó en este espacio que votó por Guillermo Lazo. Pero ya un poco como arrepentido de la manera de cómo está el país. Decía él, esperábamos otra cosa de Lazo. Pero Lazo no sabe conducir el país. Yo no sé si tal vez fue el mejor cuadro de la derecha que haya llegado a ser presidente de la República, o qué fue lo que pasó, porque creo que habían mejores cuadros. La gente veía tal vez a Lazo como un hombre que venía con el éxito de haber administrado un banco como el Banco Guayaquil, para que maneje la parte económica del Ecuador, y que tal vez tenía una buena propuesta para cambiar al Ecuador, de tanto que él hablaba de que el Ecuador estaba sumido dentro de tanta corrupción y todo, delincuencia y todo, pero resulta que el Ecuador ahora está en un abismo que no sabemos cómo va a salir. Sí, Jaime, pero tampoco es tan cierto eso. Es decir, muchos ecuatorianos, les advertimos oportunamente, yo mismo lo hice, y hay varios artículos míos escritos entre octubre del 19, enero y a diciembre del 20, de enero a abril del 21, en donde alertábamos la incapacidad del gobierno, la incapacidad de un eventual gobierno de Lazo, la incapacidad del candidato, la ferocidad del neoliberalismo, el aumento de la violencia.
todo estaba advertido. Y no es que tengamos bola de cristal o artes adivinatorias, ¿no? El neoliberalismo ha hecho eso en contubernio con el Fondo Monetario Internacional y los grupos empresariales, sobre todo especuladores financieros en cada uno de sus países, todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que sí nos ha desbordado, porque no lo veíamos venir, es esta guerra que hay en la calle, esta violencia urbana tan brutal, y aún eso, recuerdo yo un artículo publicado por quien le habla, que decía, la sociedad ecuatoriana es una sociedad violenta y está armada. Entonces, perdonen que use la primera persona, pero puedo enlistar David Chávez, Carol Murillo, y un montón de gente más que alertamos a su debido tiempo los riesgos de votar por el neoliberalismo. Los neoliberales asumieron ese reto, dieron el voto, pero claro, ahora también son parte de la guerra, pues o sea, están viendo cómo el país se despedaza y cómo hay violencia en las calles y dicen, ups, no era lo que esperábamos. No funciona así la cosa. Pero tampoco funciona el llorar sobre la leche derramada. Ya las elecciones fueron en abril de 2021, Lasso ganó la presidencia, el hombre es presidente, los Lazi salieron a festejar embriagados de poder la noche de abril del 21. Eso es agua corrida, es vida pasada. En este momento lo que el Ecuador debe hacer es pensar seriamente cómo deshacerse constitucionalmente del gobierno de Lasso, porque le repito, no le veo futuro al Ecuador con la continuación del gobierno de Lasso, y subrayo constitucionalmente. Y el Ecuador debe aprender a no votar nunca más por un banquero o por un extremista de derecha. Y el Ecuador debe resolver el problema. Le repito, Jaime, ¿ya por qué ganó? Lo resolverán los historiadores, los cientistas políticos, los antropólogos, los arqueólogos, cuando en 500 años desentierren una vaina donde estaba el Ecuador. Pero hoy mismo el problema es resolver lo que tenemos en manos. Eso es lo que hay que hacer. La consulta popular del gobierno, ¿qué significa? ¿Distracción para el pueblo? Es otro fuego fatuo, ¿no? Es otro petardo que no soluciona nada, que lo que busca es entretenernos a los ecuatorianos con una lógica electoral. Un diplomático de un país amigo me comentaba hace un par de semanas que me estaba tomando un café. Me decía, los ecuatorianos tienen la manía de vivir siempre en elecciones. Tienen unos problemas políticos y económicos terribles, pero no se asuntan, como dicen los manavitas, no fue la palabra usada por el embajador, por el funcionario de la embajada, perdón, sino que no se concentran en resolver los problemas económicos, los problemas de desigualdad, los problemas de ausencia de inversión. No. La mejor solución que se le ocurre a un gobierno ecuatoriano cuando está en problemas es convocar una elección. Se inventa una consulta popular, se inventa un referéndum, llega gateando a elegir unidades seccionales, pero busca de todas formas que el foco de atención del pensamiento ecuatoriano se traslade al hecho electoral y no a la gestión de gobierno. Y este muchacho, que tenía unos 36 años, un funcionario joven que está haciendo servicio exterior en el Ecuador, me dio una lección a este viejo político y abogado ecuatoriano, que es verdad. Mire usted, ya estamos hablando de consulta popular y estamos hablando de las elecciones seccionales. Entonces, lejos de hablar de cómo resolvemos la inseguridad, los problemas de la economía, el mejoramiento de los servicios públicos, estamos hablando de campaña electoral. La consulta popular, por unas 6 preguntas, son una tontería, y ya están en campaña unos ñatos que quieren ser consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que no sirve para nada, y desde luego estamos enfrascados en las elecciones seccionales para resolver los gravísimos problemas que cada una de las ciudades del Ecuador y de las provincias del país tiene. Doctor, lo que llama la atención, vamos a pasar unos minutitos porque todavía no se conecta Carol Murillo, que el presidente de la República ha criticado tanto a la Asamblea y que ahora esa pregunta 6, que no se la aprobó la Corte Constitucional, la va a dividir en 2. Y todavía dice, faltan 2 preguntas más o una pregunta más. O sea, ni siquiera tienen listo lo que ellos quieren hacer. Ellos están jugando con el pueblo. O sea,
Ahí te mando una, después te mando la otra. O sea, quieren dividir esa consulta tal vez en dos, no sé qué quieren hacer. Pero resulta que él ha criticado tanto a la Asamblea, que la Asamblea conspira contra el gobierno, contra el Estado de Derecho y todo. Y ahora quiere que la Asamblea sea la que elija a las autoridades de control con sus ternas. ¿Dónde está la trampa allí, doctor? Mire, siempre que el Ecuador elige autoridades de control, por el mecanismo que sea, llega al mismo problema, que son una huevada. Perdone que sea así de castizo, pero son una huevada. Y seguirán siendo una huevada, en la medida en la que no tengamos institucionalidad. Es decir, que no se modernice la Contraloría, que salgan de ahí esa parva de auditores que parecen buitres y que están cazando supuestas irregularidades para terminar ofertando sus informes. Si no se moderniza la Procuraduría, si no se modernizan las superintendencias. Hoy mismo decía esta reflexión al inicio de la entrevista, pero no sé quién sea el superintendente de banco, no sé si es el pobre señor que designó la Asamblea está en la vereda todavía, no sé. No estoy siendo ni irónico, no sé. Entonces, cuando eso pasa, Jaime, no hay que preguntarse mucho por el método de elección, porque siempre terminamos eligiendo huevadas, salvo excepciones que les han habido, como en todo lado. Sino, ¿qué nos pasa a los ecuatorianos que somos incapaces de tener institucionalidad? Entonces, el gobierno de Lazo ahora está diciendo que la Asamblea tiene más institucionalidad que el Consejo de Participación. Sí, claro, tiene más institucionalidad. ¿Está menos contaminada políticamente? No, los dos están contaminados políticamente. Pero la traba en la elección del Contralor ahora mismo demuestra que no importa el método. El problema es la institucionalidad ecuatoriana. Y con pregunta 6 o sin pregunta 6, si no hay una verdadera voluntad política nacional de institucionalizar, depurar y modernizar las entidades de control como un mecanismo mínimo y básico para luchar contra la corrupción, que es un problema muy serio en el país, no vamos a avanzar para nada. Para nada. Pero estamos embobados, hueveando en la discusión de si es mejor que elija el Consejo de Participación Ciudadana o la Asamblea Nacional, cuando no se ve el resultado, que es la huevada, que terminamos eligiendo casi siempre. Subrayo el casi, hay excepción. Doctor, ya en la recta final de este diálogo, en el próximo periodo de elecciones generales para presidente, ¿de qué tendencia tal vez será el próximo gobierno? No lo sé porque el país está tan descompuesto, está tan violento, el futuro es, como le digo, casi inexistente, que es un escenario que puede ser validado muy rápidamente por un personaje de extrema derecha, fascistoide, que le ofrezca al pueblo seguridad, cortar las manos de los ladrones, castración química a los violadores, cárceles de 100 años para los narcotraficantes, y termine un gobierno de extrema derecha. Puede ser que el progresismo vuelva al cauce de la conducción de los gobiernos en América Latina, en Ecuador también. No es fácil, por ejemplo, la elección que va a darse en los próximos días en el Brasil entre el expresidente Lula y el actual presidente Bolsonaro, que representan eso precisamente, el progresismo más acertado de América Latina y la derecha más recalcitrante, burda y grosera, violenta. Y la elección en Brasil no está resuelta. Entonces, no me pida, mi querido Jaime, que vea el Ecuador al 2025, porque no lo puedo ver a mañana. O sea, si hoy noche llego a casa vivo y con el pan a casa, me doy por satisfecho. Si mañana abro el Twitter y no encuentro que erupcionado el Cotopaxi, o que han matado a alguien más en la escuela de policía, o que los sicarios han matado a alguien más, me doy por satisfecho. Es tan impredecible el futuro del país que hay que vivirlo día a día. La última, doctor, ya esta sí es la última, le prometo. El gobierno denunció hace poco que varios asambleístas habían viajado a Rusia. No sé cuál es el delito de que asambleístas viajen a Rusia y la posición del gobierno o del ministro de Relaciones Exteriores de denunciar e investigar
con qué recursos viajaron a Rusia estos asambleístas? A ver, Jaime, ahí sí concuerdo con el canciller. Es raro, pero Rusia está invadiendo un país soberano. No hay ninguna justificación para que usted invada un país soberano. Ninguna. Si los ucranianos querían irse con la OTAN, con quien sea, era su derecho. Y Rusia ha invadido un país soberano. Mire, eso es un acto contra el derecho internacional público, porque rompe el principio de no agresión entre los estados y de autodeterminación, de los cuales el Ecuador ha sido abanderado durante muchos años, con lo chiquito que es el Ecuador. Hemos defendido el principio de no anexión por la fuerza de territorios. Recuerde usted el oriente ecuatoriano con el protocolo Río de Janeiro de 1942, perdón, la guerra del 41, y el principio de autodeterminación de los pueblos. Ambos principios rotos en la guerra entre Rusia y Ucrania. El gobierno ecuatoriano, como buena parte de la comunidad internacional, ha rechazado, ha reprobado la acción rusa. La política internacional de un gobierno la lleva la Cancillería y el presidente de la República. La Constitución de la República dice que quien dirige la política internacional del Ecuador es el presidente. Entonces, pésimo, malo, horrible, que a cuenta de que son un grupo interparlamentario de amistad con Rusia, termine un grupo de asambleístas ecuatorianos yéndose a pasear a Rusia, porque eso es turismo parlamentario, probablemente invitados por el gobierno ruso, no sé si haya pagado la asamblea, pero probablemente invitados por el gobierno ruso, cuando hay estas cosas geopolíticas que son mucho mayores y de política internacional que son mucho más serias en el contexto global que un simple paseo de diputados. Cayeron en la trampa, fueron al viaje y es correcto que el canciller les jale las orejas, con toda firmeza, por lo que le estoy explicando. Correcto, doctor. Quiero agradecerle por habernos dado esta entrevista aquí en Ecuador en Directo. Le mando un abrazo, Jaime. No quiero despedirme este lunes sin dejar, a pesar de todas las dificultades, esta sensación de que hay que seguir. Camine, compadre, que peores cosas ha visto el mundo. Gracias al doctor Ramiro Aguilar.